Te pido que le des Dios, una bendición muy especial para que todo salga bien en el viaje y pueda llegar con bien. También te pedimos por el hermano de una amiga de Teresa, de la hermana Teresa, para que tú pongas los médicos que ellos puedan disponerse y tú los puedas dirigir, oh Dios, para que todo salga bien en esta cirugía. También, Padre, te quiero pedir por José Luis, el sobrino de Thaís, tiene cáncer, Señor. Pon tu mano sobre él y sobre todo, oh Dios, que él también conozca a Jesucristo como Salvador personal. Sabemos que tú eres el médico sobre todos los médicos, pero especialmente te pedimos por el alma de él, Señor, para que tú le des paz y fortaleza. También por la familia de Olguita, para que lleguen a los pies de Jesucristo. Y también, oh Dios, por el cuerpo pastoral, para que tú lo bendigas y también, oh Dios, le des sabiduría a cada uno, Padre, para que puedan dirigir tu iglesia conforme a tu voluntad. También te pido por Ornán. Gracias porque él pudo reunirse hoy con nosotros. Te pido una bendición muy especial sobre él, Padre, que tú puedas cumplir sus sueños y que él pueda glorificarte en este lugar, Padre. Te pedimos que le dé la sabiduría necesaria también para que él pueda desarrollarse en este país y que todo lo que los proyectos que él tiene, Señor, él los pueda desarrollar conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús pedimos por todos y también por las personas que están enfermas en la iglesia, para que tú pongas tu mano sobre ellas. Gracias, oh Dios, y dirige todo lo que vamos a hacer el resto del culto. En el nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, estamos listos para continuar. Estamos en una serie que hemos titulado Las oraciones de Jesús y hemos visto varios pasajes donde encontramos a Jesús orando. Y este es un pasaje muy especial. Estamos en Lucas capítulo 11 versos 1 al 4. Es un pasaje muy especial porque Jesús estaba orando, sus discípulos, de alguna manera quedaron impactados por la oración de él. Y entonces uno de ellos se le acercó y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y es aquí donde él le refiere la oración modelo que conocemos como el Padre Nuestro, que no es una oración para repetir, sino que son principios básicos que él nos enseña acerca de cómo dirigirnos a nuestro Padre Celestial. Y entonces en el verso 1 les pide: enséñanos a orar. Y Jesús le dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Recordemos que esto nos hacía mención acerca de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? De esa característica que Él tiene, que está en todo lugar al mismo tiempo. Y eso significa que aquí con nosotros Él está también. Pero también que está sobre todos nosotros, que está más allá de nuestros límites físicos y que Él es superior a cualquier otra cosa que nosotros podamos conocer o entender. Santificado sea tu nombre. Es una petición que se le hace. No estamos diciendo: Señor, santificado sea tu nombre. No. Recordemos que es una oración. Se le está pidiendo al Padre que su nombre sea santificado en la tierra. Algo que, como ya vimos, no sucede en nuestra época, en el mundo como tal, pero sí ocurre en la vida de cada persona que rinde su corazón a Cristo Jesús para que Él sea su único y suficiente Salvador personal. Y cuando un creyente consagra su vida al Señor, es firme en sus convicciones, en su vida, el nombre del Señor entonces también está siendo santificado. Venga tu reino. Eh, Algunos dicen que estamos en el reino de Dios. Hemos aprendido a través del estudio de las dispensaciones y hemos aprendido a través del estudio de los pactos y trazando la palabra de Dios,
que no estamos en el reino de Dios al que se refiere esta oración. Vamos a ver, Dios reina sobre todo el universo, sí, y ese reino se refiere al gobierno de Dios y su soberanía sobre todo el universo. Pero aquí, en este contexto, está hablando de la restauración de Israel, algo que va a ocurrir en un periodo que se llama el milenio, y es donde Cristo personalmente va a reinar sobre la tierra desde Jerusalén. Y la promesa maravillosa es que nosotros, los que estemos en Cristo cuando Él venga, o los que hayan muerto en Cristo cuando Él venga, por su pueblo, y antes de la gran tribulación, vamos a regresar para reinar con Él en esos 1000 años. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Otra cosa que no sucede hoy. En el mundo no se hace la voluntad de Dios. Cada quien hace lo que le da la gana. Y los gobiernos hacen lo que ellos quieren. Sin embargo, en el milenio se va a hacer la voluntad de Dios en toda la tierra, porque Jesús gobernará con vara de hierro. Ya Él no viene como Salvador del mundo, ya Él hizo esa obra en su primera venida. Ahora viene como Rey y Señor a juzgar, o sea, viene como juez y viene como Rey. Viene a gobernar la tierra con vara de hierro. Nos explica el Antiguo Testamento y nos da a entender esos pasajes también en Apocalipsis. Él va a imponer su voluntad en toda la tierra. Sin embargo, en la vida de cada uno de nosotros debería estarse haciendo la voluntad de Dios como en el cielo. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? Dijimos que sin discusión, ¿verdad? El ángel Miguel no le dice al arcángel o al ángel Gabriel, mira, Dios dio una orden, ¿la haces vos o lo hago yo? O mira, estoy en hora de almuerzo, decirle a Dios que se espere un toquecito. No, eso no sucede en el cielo. En el cielo, Dios ordena y los ángeles obedecen. Y en nuestra vida debería ser de esa manera. Luego vimos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pareciera redundante. Bueno, una forma de hablar de los judíos para acentuar algo, para especificar algo, era justamente la repetición. Sin embargo, aquí es interesante. El pan nuestro de cada día y pan que es como lo más básico, ¿verdad? Muchas familias no tenían carne, pero podían hacer pan con unas migajas de harina. Y es que nos hace pensar en que en nuestra vida debemos pedir a Dios desde lo más básico y depender de Él cada día, porque no sabemos si mañana vamos a estar. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Para qué me preocupo por el pan de mañana si no sé si voy a amanecer, por lo menos en esta tierra? No sé si voy a abrir los ojos mañana y ver un nuevo día. Entonces, aprendamos a vivir el día. Dice en el Sermón del Monte el Señor que no nos afanemos por el día de mañana, que le basta a cada día su propia angustia. Entonces, no nos desesperemos por el día de mañana. Vivamos el presente dependiendo de Dios paso a paso. Y llegamos a perdónanos porque perdonamos. Y dice el pasaje en Lucas 11:4, y perdónanos nuestros pecados porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y perdónanos nuestros pecados porque nosotros perdonamos a los que nos deben. Es decir, a los que han hecho algo en contra de nosotros o tienen un pendiente con nosotros. ¿Será cierto? Claro. ¿Será cierto que perdonamos? O como decimos aquí en Costa Rica, solo hacemos la mazaguada.
Es decir, hipócritamente le decimos a la otra persona, ah, no te preocupes, no pasa nada. Y adentro estamos diciendo, pero a la vuelta me desquito, a la vuelta me las vas a pagar. Y esto que estamos leyendo, perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, podría ser para nosotros más duro de lo que se lee. Ahora, para aliviar nuestra carga, nuestra conciencia, voy a decir que el contexto de esta oración modelo es el Sermón del Monte. ¿Y qué pasa en el Sermón del Monte? Bueno, Jesús está hablando con los judíos, están bajo la ley y Jesús está reinterpretando la ley de Moisés y le devuelven el sentido original que Dios quiso que tuviera. Ah, hermano, entonces eso nos libera a nosotros. Un momentito, no he dicho eso. Estoy diciendo cuál es el contexto del pasaje para que nos ubiquemos en los receptores originales del pasaje. Pero saben, esa ley fue tergiversada por los israelitas por la dureza del corazón de ellos y porque limitaba su maldad. Entonces, para que su maldad no se viera limitada, comenzaron a agregarle mandamientos de hombre para poder hacer cosas como, por ejemplo, divorciarse por cualquier causa. Entonces, bienvenido hermano Luis Calvo. Buenas noches, Señor te bendiciones. bendiga. Bien, entonces, aunque esta frase está en esta oración modelo y la oración está dentro del contexto del Sermón del Monte y el Sermón del Monte está dentro del contexto de la ley y Jesús le está explicando a los judíos qué fue lo que realmente Dios dijo. Eso no significa que no aplique para nosotros en nuestra vida diaria como hijos de Dios. Si nosotros queremos que más gente entre en el reino de Dios, en ese reino que Jesús va a tener durante 1000 años aquí en la tierra, y no que al morir vayan al infierno, y no que cuando Jesús venga por su pueblo se queden para la gran tribulación. Si nosotros queremos engrandecer el reino de Dios, necesitamos vivir de esta manera. Necesitamos perdonar de la manera que Él nos perdona a nosotros. Porque si no, somos igualitos a los judíos. La frase de Jesús puede entenderse como, te pedimos perdón porque nosotros también perdonamos a los que nos deben o nos ofenden. Y ojalá que eso sea cierto. Que cuando tengamos un disgusto entre nosotros, que no es imposible, que cuando un hermano haga algo que nos ofenda o que nos incomode, seamos capaces de perdonarle. Seamos capaces de no guardar rencor. Seamos capaces de no hablar de eso a espaldas del hermano, sino que seamos capaces de ir y cara a cara aclarar el asunto con el hermano, en amor, no con el hígado, sino con el corazón. Dice Gálatas 5:15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Este pasaje advierte que si los creyentes se atacan y se consumen mutuamente, es decir, vivimos peleando unos con otros, a través de la contienda, los chismes, las críticas, vamos a terminar destruyéndonos unos a otros. Y el versículo es una advertencia del apóstol Pablo contra esas disputas y divisiones que ocurren en las iglesias.
muchas veces por causa de enfoques legalistas. Ahora, ¿qué es un enfoque legalista? Cuando alguien quiere meter la ley ritual, es decir, la ley mosaica, dentro de la iglesia, que era lo que estaba pasando ahí en Gálatas. Habían un grupo de judaizantes, judíos que decían haberse convertido a Cristo, pero que querían que los creyentes gentiles, sí, los que no venían de origen judío, se circuncidaran y practicaran algunas de las cosas que practicaban los judíos también. Y sabe, esa corriente persiste hoy en día. ¿Han oído hablar de los mesiánicos? ¿Judíos mesiánicos? Bueno, Yo sí, muy bien. ¿Y Luis, qué has escuchado? de que algunos de ellos creen en Jesucristo, pero se rigen por reglas de ellos, no por lo que dejó Cristo. Eso es lo que he escuchado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué son esas reglas de ellos? De judaizantes. ¿Ok? Quieren imponer la ley mosaica a la iglesia, ¿verdad? Y cuando hablo de la ley mosaica, no hablo de no matarás, no hablo de no cometerás adulterio, no hablo de no codiciarás, no hablo de amarás a tu hermano o a tu prójimo como a ti mismo, porque esa es la esencia de Dios mismo. Esa es una ley moral y esa nunca fue ni será abrogada. Jesucristo vino a cumplir todos los requisitos de la ley de Moisés, que son 613 preceptos aproximadamente, en donde habían ritos, sacrificios, etcétera. Y lo que los judíos no entendían es que todo eso apuntaba al sacrificio de Cristo en la cruz. Pero a veces queremos meter en la iglesia cosas como, si el hermano no viene con corbata, es que es menos cristiano, ¿verdad? Si el hermano no usa una Biblia como estas que me regalaron en Cuba, esta es una Biblia preciosa que me regalaron en Cuba, los hermanos allá, y la atesoro, y tengo otra que me regalaron también, y la atesoro, ¿verdad? Las leo, las uso para estudiar, para predicar allá en la iglesia. Son Biblias impresas, son preciosas. Pero también tengo mi Biblia en el celular y la tengo en la tableta. De hecho, lo que más uso yo es una tableta o la computadora. Pero sabe, a veces criticamos a un hermano porque lo vemos sacar el teléfono en la iglesia para leer la Biblia. Ahora, si está leyendo WhatsApp, Facebook o escuchando el partido con audífonos, entonces no está en la iglesia. Su cuerpo está ahí, pero su mente, su corazón están en otra parte. Pero si el hermano le gusta leer la Biblia en el teléfono, por lo menos de parte mía, bienvenido sea. En el tanto sea la palabra de Dios. Porque si nos volvemos, voy a usar el término no de la manera más apropiada, pero si nos volvemos legalistas en ese sentido, entonces usemos la Biblia en pergaminos, porque fue donde, o en tablas de piedra, donde se escribió primero todo eso que conocemos como la ley. ¿Sí me explico, mis hermanos? A veces juzgamos por apariencias. Pues esto estaba pasando en la iglesia y estaba causando divisiones serias entre los hermanos. Esa frase, se muerden y se devoran, es una expresión idiomática que se refiere a destruirse mutuamente a través de ataques verbales y conflictos. Pero a paz nos llamó el Señor. Y esa frase, se muerden y se devoran, es una comparación con lo que hacen los animales salvajes, que se atacan entre sí, depredadores contra los que están debajo de ellos en la cadena alimenticia. Pablo advierte que si la iglesia se comporta de esta manera, no solo habrá daño espiritual, sino que también la iglesia se va a consumir a sí misma, y me refiero a las congregaciones locales. Este comportamiento destructivo surge de la naturaleza
de la carne. No es que fulanito me hirió en mi orgullo. Ahí está el problema, mi orgullo. Si no fuera por mi orgullo, fulanito, el hermano fulanito, no habría podido ofenderme, porque yo no estoy pensando en mi orgullo. ¿Sí me explico, mis hermanos? El legalismo en sí es el resultado o el esfuerzo de cumplir la ley para ganar la salvación en lugar de confiar en la gracia de Dios. Pero a veces queremos también meter otras cosas en la iglesia, como para decir, estos son los hermanos espirituales y estos son los hermanos carnales. Cuidado. Y tal vez alguno me va a decir, ay hermano, pero es que eso no pasa en nuestra iglesia. Nosotros no tenemos ese problema. Nosotros sabemos que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Y entonces me pregunto, ¿será que practicamos la gracia que recibimos de Dios cuando Él nos perdonó gratuitamente nuestros pecados con nuestros hermanos que de una u otra forma hacen cosas que nos ofenden o que nos incomodan? Colosenses 3 12 al 15 nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿Sabe lo que implica la palabra misericordia? Identificarse con la miseria del otro. Así como Jesús se identificó con nuestra miseria, estábamos condenados por la eternidad, por el pecado, sin esperanza, y Él vino y murió en nuestro lugar para hacer un sacrificio acepto al Padre Celestial, para que pudiera abrirse un camino de reconciliación entre nosotros, humanos perdidos, pecadores, y el Padre que es santo. Por eso Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sabe? No siempre vamos a estar de acuerdo con los demás. Eso no significa que tengamos que alejarnos de ellos, de romper el compañerismo, de romper el amor, las buenas relaciones con los hermanos. Podemos estar en desacuerdo. Ay, hermano, yo quería que las sillas no fueran azules, que fueran verdes, o que fueran rojas, o que fueran blancas. Ay, hermano, es que te parqueaste en donde yo siempre me parqueo. Ay, hermano, es que lo que usted quiera, mi hermano. No hay motivo para que entre nosotros haya divisiones. Si creemos lo mismo, si obedecemos al mismo Dios, si fuimos redimidos por Cristo y fuimos sellados por el Santo Espíritu de Dios, entonces Dios nos llamó a ser unánimes, a ser unidos, a ser de un mismo pensamiento, porque no es lo que yo piense, sino lo que dice la palabra de Dios. Es decir, que en nosotros gobierne la mente de Cristo. Y para conocer la mente de Cristo, hay que meterse en la palabra de Dios y escudriñarla para que sepamos quién es Jesús, cómo pensaba Él y qué es lo que quiere que nosotros hagamos cada día. Perdónanos porque perdonamos.
Mateo lo dice de otra manera, dice, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esa palabra que se traduce ahí tiene muchísimas implicaciones. Va desde ofensas personales hasta daño material. Así que es bien difícil de asimilar, sobre todo en una sociedad materialista como la nuestra. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Debemos aclarar que Dios no mete en tentación a nadie. Que dice Santiago 1, 13 al 14, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, es decir, su propio deseo de pecar, es atraído y seducido. Otra posible traducción de la frase no nos metas en tentación puede ser también no nos pongas a prueba o no permitas que caigamos en la tentación. Por otra parte, recordemos que el pensamiento judío de la época, todo, tanto el bien como el mal, se lo atribuían a Dios, porque ellos consideraban que Dios es la fuente de absolutamente todo lo que existe, sea bueno o sea malo, y que todo lo que sucede tiene un significado y propósito divinos. Esa era su cosmovisión, su manera de ver las cosas y su manera de percibir a Dios. Ahora, como leemos en Santiago 1, 13 al 14, Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, porque el ser humano es tentado por sus propios deseos. Es decir, esta carne, esta de aquí, ha aprendido a satisfacerse de ciertas cosas. Ha aprendido sus propios gustos. Y algunos de esos gustos no concuerdan con la santidad de Dios. ¿Ok? Ahora, Dios sí puede permitir pruebas que fortalezcan nuestro carácter. Y no es que Dios me mandó una enfermedad o que Dios permitió un accidente. No, Él utiliza las cosas cotidianas, lo que le puede pasar a cualquiera, en cualquier momento, por el simple hecho de ser mortal y vivir en esta tierra. Él utiliza esas cosas para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. La petición es entonces para que no nos desmoronemos frente a esas pruebas, para que no dejemos que esas pruebas nos aplasten. ¿Sabe? Nada de lo que nos sobreviene es mayor que Dios. Dicho de otra forma, tenemos un Dios más grande que cualquier circunstancia de la vida. Hermano, más que la muerte. Sí, tenemos un Dios más grande que la muerte. ¿Sabe? Por ahí me contaron que nuestro hermano Arturo Vázquez, que ya está con el Señor, se enfadaba porque lo sedaban. Era para que no sufriera tanto dolor. Pero resulta que lo que él quería era estar despierto para estar alabando al Señor en medio de su dolor. Yo no sé si yo tendría tanta fuerza. No he pasado por ese valle y no quiero pasar. ¿Sí me explico? Pero no sé lo que Dios me tiene preparado. Es decir, no me lo tiene preparado. No sé lo que me espera a mí en la vida. Dios lo sabe. Pero no es que Él me lo tenga preparado. Como les contaba algunas veces, una vez una persona al que yo transportaba en el carro de Cartago a San José, porque la ruta de trabajo nos quedaba similar, yo aprovechaba para testificarle. Y esa persona una vez me preguntó, Eric, usted con esa fe que dice tener,
¿cómo actuaría usted, cómo respondería usted si le dan la noticia de que su hijo tiene un cáncer en el cerebro? Hermano, 6 meses después, un médico estaba diagnosticando a mi hijo con un tumor cerebral. En aquel momento yo le dije a esa persona, mira, no sé cómo voy a actuar. Lo que sí te puedo decir es que yo esperaría poder actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es aceptar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero si me lo preguntas en este momento, seré un hipócrita si te digo que voy a confiar plenamente en Dios, porque no sabría si lo voy a hacer. No sabría si me voy a enojar con Dios. La prueba vino. Adelante. Ok. La prueba vino. Mi hijo fue diagnosticado con un tumor cerebral. Le dieron radioterapia, quimioterapia. Quedó con consecuencias que no son exactamente visibles. Si ustedes lo ven ahora, él dice, no, este muchacho nunca ha padecido de nada, ni de un resfriado. Pero no, él pasó por ese valle y Dios le permitió sobrevivir. Pero nosotros pasamos por el valle de tener a nuestro hijo menor con cáncer en el cerebro, mi esposa y yo, y el Señor nos permitió confiar en él. Y eso fortaleció nuestro carácter. Dios nos mandó eso. No, no, probablemente él nació con el tumorcito ahí y fue creciendo hasta que ya su cerebro no lo aguantó más y casi se lo lleva, sí, casi. Pero el Señor nos permitió fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Él. No permitió que nos desmoronáramos con la prueba. Y la segunda parte de esta frase dice, mas líbranos del mal. Y eso refuerza la idea de pedir la ayuda de Dios ante los ataques del maligno o del mal o del sistema mundano. ¿Sabe? Este mundo, ah, el sistema en el que vivimos, no está hecho para glorificar a Dios. El sistema en el que vivimos está hecho para alejarnos de Dios. Es un mundo materialista, no es un mundo espiritual. Es un mundo en donde cada vez más se busca negar a Dios. La presión ahora es mucho más grande porque ahora se maneja a través de redes e internet mucha más información de todo tipo de la que se manejaba antes. ¿Alguien nos acaba de dejar un mensaje? Sí, hermanita, también las misiones. Amén. Bien, entonces no tiene que ver esta petición con protegernos de un accidente o de una enfermedad. Y no estoy diciendo que no oremos por protección ante esas cosas. Por favor, sigamos orando. No estoy diciendo que no oremos por la sanidad de quienes están enfermos. Por favor, sigamos orando. Pero debemos saber que la mayor parte de los accidentes ocurren por la imprudencia de alguien y podríamos vernos afectados sin tener nosotros culpa en esos accidentes, como que un conductor irrespete una luz roja y provoque un choque o un atropello. No estamos exentos de eso. O que alguien nos contagie una enfermedad como COVID, gripe, dengue, o como que nos salga un tumor y no sea precisamente benigno, o que nos dé un infarto. No estamos exentos de nada de eso. Vivimos en un cuerpo mortal, en un mundo que no glorifica a Dios. No me gusta hablar mucho de eso, pero es parte de nuestra realidad. Dios no nos ha prometido salud inquebrantable.
y no nos ha prometido un cuerpo inmune a las enfermedades, salvo el cuerpo glorioso que nos dará cuando Jesucristo venga por nosotros. Él lo que nos ha dado es vida eterna en Cristo, su Hijo. Dice 1 Juan 5, 11 al 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. También por medio de su palabra nos ha prometido que si nos sometemos a Él, Él nos protegerá del mal. No nos está protegiendo, no dice que de las enfermedades, no dice que de los accidentes, sino del mal. Y cuando hablo del mal me refiero a Satanás y sus demonios. Y nos dará la victoria sobre el mal. Y si dependemos de Él, también nos da la victoria sobre el pecado. No estamos hechos para ser dominados por el pecado, no en Cristo Jesús. Y si el pecado nos domina es por dos razones. Una, porque así lo queremos. O la otra, porque no tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Por lo tanto, necesitaríamos arrepentirnos y aceptar a Jesucristo como Salvador personal. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Entonces, si llega la tentación, mire, lo más sencillo, póngase a orar, agarre su Biblia electrónica o impresa y comience a leerla. Y si no la tiene, espero que ustedes, espero que nosotros tengamos la buena costumbre de memorizar versículos. Empecemos a repasar esos versículos en la mente. ¿Y sabe una cosa? La tentación se va a ir, se va a ir y se fue. Porque estamos resistiendo. No en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida pública en todas las áreas debe ser reflejo de lo que vivimos en privado con nuestro Padre. No podemos fingir un cristianismo verdadero. ¿Se tiene o no se tiene? No podemos fingir glorificar a Dios. O lo glorificamos o no lo glorificamos. Y sabe, la gente no es tonta. La gente se va a dar cuenta si estamos fingiendo lo que no somos. ¿Sabe por qué? Porque en los momentos de crisis se va a revelar realmente quiénes somos. En los momentos de crisis vamos a actuar según lo que realmente está en nuestro corazón o cuando creemos que nadie nos ve, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Jesús impactó a sus discípulos porque permitió que su vida fuese impactada por su Padre Dios por medio de una constante relación íntima con Él. Y si queremos que nuestra vida en Cristo impacte a los que nos rodean, necesitamos dejarnos impactar por Jesucristo en privado. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a terminar aquí. Ya hoy terminamos con este estudio de la oración modelo. Seguimos con las oraciones de Jesús la próxima semana, a la misma hora. Voy a, voy a dejar de transmitir en este momento. Permítanme un segundo. Y a los hermanos que nos acompañaron por Facebook Live o que nos ven en forma diferida, que el Señor les bendiga. Siempre es una bendición contar con ustedes. Nos vemos la próxima semana si el Señor lo permite. Muy bien, ya no estamos transmitiendo por Facebook y ahora vamos a terminar la grabación. Que el Señor les bendiga.